Hola, bienvenidos a todos y a todas a un nuevo capítulo de Sembrando Diálogos. Y en esta ocasión tenemos junto a la Consu a una invitada para abordar la temática de educación emocional. Así que no se lo pueden perder y espero que puedan sacar muchas reflexiones también de este espacio. Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este martes, ¿cierto? De Sembrando Diálogos. Como ya les adelantó Andrea, ya tenemos una invitada especial, amiga además, muy querida. Ella es Karen Medina, es profesora de Historia y Geografía, trabaja, ¿cierto?, en Chillán y además está cursando un diplomado de Educación Emocional. Entonces, hoy día, con esa temática, ¿cierto?, la invitamos a este podcast. Así que, Karen, bienvenida a este espacio de conversación, ¿cierto? Y de reflexión conjunta. Gracias, muchas gracias por la invitación. Es un honor que me hayan tomado en consideración, que hayan pensado en mí realmente, eh, para poder conversar en este podcast que se hablan de temáticas súper importantes, especialmente lo que tiene que ver con la salud emocional, y abordarlo desde la perspectiva del área docente, en lo que yo me dedico, es algo muy fuerte que hoy en día está muy en boga. Así que gracias por la invitación y por darme la oportunidad de compartir mis experiencias. Sí, la verdad es que yo creo que con la Andrea estamos felices, eres nuestra primera profe, lo conversábamos tras bambalinas, y la verdad es que creemos que este podcast está pensado desde el lugar del bienestar y la salud mental, eso lo hemos dicho en más de una oportunidad con la Andrea, y justamente está pensado como para poder llegar a distintas áreas, a distintos públicos, a distintas personas, y en ese caso los adolescentes, ¿cierto? El mundo educativo, tiene una tremenda labor. Entonces creo que es súper importante poder ampliar la perspectiva y salir de lo como que uno siempre usa, que es como lo sanitario en el fondo, para obviamente dar espacio a otros elementos, a otros universos, a otros discursos también y otras experiencias y perspectivas. No sé, Andes, si tú compartes eso conmigo, pero creo que eso es lo que buscamos, de hecho, en este espacio. Exactamente desde ahí, Karen, bueno, creemos que lo primero siempre es poder permitirle a quien nos está escuchando que también te puedan conocer. Entonces sería maravilloso si nos puedes contar más de ti, de tu experiencia, del área a la que te dedicas y lo que también quieras compartirnos acerca de tu historia como profesora. Bueno, bueno, Consuelo ya dijo, yo soy Karen Medina, yo soy profesora de Historia y Geografía, licenciada en Educación. Con la Consuelo nos conocemos de hace muchos años ya, a los 14 Correa. años nos conocimos. Bien, estuvimos un año juntas en el colegio, fuimos compañeras de curso, y de ahí que hemos formado una bonita amistad que a través de los años, todos los años que llevamos, sigue estando fuerte. Y eso es una bendición súper grande, mantener amistades. Las amistades para mí son los hermanos que uno elige. Bien. Y bueno, yo soy docente, yo soy profesora. Me vine a Chillán a estudiar porque soy de allá de Santiago. Me vine acá a la Universidad Dentista, bien que es una universidad confesional que está relacionada con la fe que yo profeso. Y ya llevo 15 años trabajando como docente. Trabajo en un colegio dentista, por eso digo que como es un colegio confesional, mi experiencia pedagógica puede ser un poco distinta a las experiencias pedagógicas de otros colegas, pero a pesar de eso, eh, todo lo que tenga que ver con la parte emocional es universal en todos lados. Entonces, como nosotros lo manejamos y también las herramientas que nos hemos ido capacitando son similares a los demás docentes tienen que estar teniendo, ¿ya? Porque en la actualidad es un tema bastante fuerte que ha ido aumentando y es importante que uno como profesor tenga esas herramientas para poder tratar a los niños. Yo soy súper romántica en lo que tiene que ver con el aspecto de la pedagogía, porque a mí me encanta mi profesión. Sí, es verdad, paso mucha rabia, hay veces estoy súper estresada con todo lo que tiene que ver con el papel burocrático, pero todo eso a mí se me pasa cuando entro a aula y veo a mis niños.
¿ya? Yo hago clases en enseñanza media, no trabajo con enseñanza básica. Bien, yo hago de primero a cuarto medio, he pasado por todas las asignaturas, historia, educación ciudadana, los electivos que hay en tercero y en cuarto, así que he estado de primero a cuarto, entonces trabajo con todos los niños. Y he tenido muy bonita experiencia y he tenido sí momentos complejos y difíciles, bien, pero a mí me gusta, a pesar de que sea difícil a veces, no me rindo porque es algo que, si a mí me preguntan qué serías o qué harías otra vez, volvería a elegir mi profesión porque a mí me gusta bastante. Así que amo ser profe, es difícil, especialmente en los tiempos que estamos ahora, pero cuando uno se capacita y toma herramientas, uno puede seguir adelante, especialmente en función de los niños, porque yo pienso en ellos. A pesar que son adolescentes que ya vienen formados y están a un paso de entrar a la universidad y a ser adultos, eh, ellos también necesitan tener a alguien como modelo, porque muchas veces en sus hogares no los tienen. Entonces, Mm, por eso es que el rol del profesor es súper importante y hoy en día no se valora tanto como debería valorarse. Eso. Uy, qué profundo eso, porque la verdad es que hay dos cosas que como que me llaman o me mueven de tu relato. Un poco como esta pasión como por la docencia, como nosotras con la Andre las dos hacemos docencia universitaria, y la verdad es que el enseñar a otro es un arte, como Ujú. porque al final no es como que yo le imponga una idea, es que la persona se encuentre con un concepto nuevo, con una percepción nueva y pueda como incorporarla de alguna forma y hacerla suya. No es como que yo voy como que te enchufo la idea y tú te vas con eso como, o esa es la idea, ¿no? Como que la persona lo incorpore, no como que se lo aprenda y lo recite sin entender qué dice. Y creo que en ese contexto la docencia tiene un montón de dificultades que a veces son invisibilizadas. Yo creo que la visión de la pedagogía, sobre todo, ha sido como ha sido bien poco considerada a lo largo de los años, desgraciadamente, y creo que en eso efectivamente hay un tema que no es menor, po. Y muchas veces hay gente que llega a estudiar pedagogía porque le alcanzó el puntaje y no porque quiere realmente ejercer la docencia. Entonces, como que escucharte a mí como que me da como algo, así como en el corazoncito, me pone contenta. No sí, sé, Andrés, si a ti te pasa lo mismo, sí, no sé si a ti te genera lo mismo, pero a mí sí. sí, como del amor con el que también expresa Mm, la dedicación de lo que haces hoy en día. Y yo también, Karen, lo veo desde lo significativo también mm, y lo relevante que es dedicar tiempo, enseñanza y acompañamientos que sean de calidad a esta parte de la población. Como hoy en día podemos ver también todos los aumentos de problemáticas de salud mental que están teniendo también los adolescentes. Entonces, qué bueno pensar que, por lo menos con lo que tú nos cuentas, es un espacio donde se protege estas adolescencias y se acompaña también. mm, Y desde ahí, quizás también partir preguntándote, vinculado a este mismo antecedente de los aspectos de la salud mental, de lo que está pasando, de los desafíos que hay hoy en día también a nivel social. Yo creo que no debe ser solo en Chile, a nivel mundial también, eh, respecto a la educación emocional. ¿Cómo se vincula? ¿Qué es? ¿Cuál es la importancia? Ya mira, definiciones técnicas, No, no te no, no es preocupes, sé de ¿eh? necesario. memoria, No, no es pero así, necesario. Aquí invitamos, disculpa Karen, pero también invitamos a la gente que luego también pueda seguir buscando autores, Sí. aparte deben haber muchísimas definiciones, así que es como tú lo entiendes, como tú lo llevas a la práctica y cómo nos podemos invitar también a reflexionar sobre el tema. ya. Mira, bueno, cuando uno estudia para ser profesor, siempre te hacen filosofía de la educación o psicología del aprendizaje. Esas son como asignaturas como obligatorias que sí o sí a uno en los 5 años de carrera te las pasan. Pero ahora último, en el último tiempo, la neurociencia
ha estado muy en boga y se han hecho varios estudios en donde se ha demostrado de la importancia de la educación emocional, no solamente en el ámbito, es en forma general, es universal. Bien, y dentro de la educación es sumamente importante porque, por ejemplo, cuando uno reflexiona, e incluso uno mismo cuando fue alumno en su momento, de las asignaturas que menos te gustaban, de las asignaturas que más te gustaban, aunque muchas veces no te iba bien, pero igual gozabas esa asignatura, eras porque tú tenías un vínculo con el profesor. ¿Ve? Entonces, se ha demostrado que muchas veces el éxito académico de los estudiantes está vinculado de que haya un vínculo emocional con la persona que te está enseñando. Bien, porque eso se va reflejado en tu atención cognitiva hacia ese aprendizaje. Y los niños hoy en día tienen mucha carencia afectiva. Bien, en sus hogares hay distintos tipos de hogares en donde no reciben las herramientas en las que ellos necesitan emocionalmente para desarrollarse y para darse cuenta en situaciones puntuales cómo desenvolverse. Bien, y es ahí en donde la importancia de uno como docente, cuando se da cuenta de que llegan algunos alumnos que no tienen control de ira, alumnos que se ofuscan ante la frustración, alumnos que, por ejemplo, tienen problemas con la autoridad y por eso son muy desafiantes, alumnos que son muy emocionales y si tú no sé, lo miras mal o le llama la atención, a ellos les hiere profundamente, es porque hay todo un mundo emocional detrás de carencias afectivas que es importante que nosotros las conozcamos. Y uno como profesor, para poder entregar esas herramientas, primero uno tiene que tener uno mismo ese tipo de herramientas. Y en eso lo que tiene que ver con educación emocional, uno tiene que partir primero por uno. Si uno no tiene esas herramientas, es imposible poder entregar esas herramientas al resto. Entonces tiene que partir primero por uno como docente, conocer sus emociones, conocer sus sentimientos, conocer, no sé, cómo es el trato que uno tiene con el resto. Hay un dicho que mi mamá siempre me ha dicho, que uno gana más con miel que con vinagre, y eso es muy cierto. Entonces, eso se transmite hacia el alumno y el alumno, tú eh, tienes distintas reacciones, pero por lo general son sumamente positivas. Por eso cuando nosotros hablamos de la educación emocional, empieza primero por autoconocerte, de saber, de reconocer cuáles son tus emociones, saber controlarlas y tener un equilibrio, y entregar esas herramientas también hacia los alumnos. Que no es una asignatura, sino que también tiene que cumplir otros roles, bien como profesor, o sea, como tío, mamá, en mi caso, orientadora, psicóloga, amiga, hermana mayor. Uno tiene que cumplir un montón de roles con ellos, pero para poder tener esos roles, uno tiene que ser muy empático y desarrollar este, todas estas emociones que uno tiene que saber controlarlas y tenerlas. Bien, entonces, cuando hablamos de educación emocional, primero es partir eso, conocer quién eres, cómo sientes y cómo tú las controlas. Y ser conscientes de que para que haya un aprendizaje, por ejemplo, en mi área, que es la docencia, eh, todo parte de ahí, de cómo está el alumno, de cómo está emocionalmente él para poder recién recibir el aprendizaje y poder cumplir con las metas que el currículum te pide y todo ese tipo de cosas. Pero si eso no está satisfecho primero, es imposible que el pajarito aprenda, no sé, X cosas y su cabeza está en otro lado. Y yo, por ejemplo, con lo que nos compartes, me hace mucho sentido, Karen, el foco de la importancia de poder mirarse, autoconocerse, de poder también trabajar también los aspectos que son de como vinculados a la autorregulación, como a la comprensión del otro, a poder aportar también desde la compasión con un otro, porque a veces uno se enfrenta también a escenarios que son súper desafiantes, y yo lo pensaba ahora como socialmente se hace esta división de, ya, salen del colegio, pasan a la universidad, pero cuando tú te enfrentas a un primer año de universidad, son personas que en verdad ya tienen los 18 años
pero vienen también con muchos temas, como que uno los considera como adultos, la transición, la responsabilidad, el cambio hacia la universidad, pero yo creo que en términos como psicológicos, sociales y emocionales, hay hartas cosas que también están pasando. Entonces, eh, mientras yo te escuchaba, iba también reflexionando respecto a la importancia de no perder estas consideraciones tampoco, incluso en estos contextos donde también se dice como, no, ya te estás con adultos, eres un adulto. Y uno ve cómo van pasando cosas, ve cómo hay ciertas reacciones. Y creo que es clave lo que vas compartiendo de poder generar espacios seguros en todo contexto para poder promover el aprendizaje, poder generar vínculos, poder obviamente ir haciendo quizás este equilibrio. Ahí tú también nos ayudas de todo lo que tiene que ver con ciertos límites, cierto encuadre, pero que no se ensucie lo que es más importante, que tiene que ver con lo vincular y que va a promover el aprendizaje. La otra vez también revisaba unos artículos que hablaban como de la importancia del humor en la docencia y cómo eso Mm. también promovía la parte vincular y yo creo que está súper vinculado a todo lo que tú planteas de la educación emocional. Yo creo que sí, como, como que siento de esto que estamos hablando. Bueno, nosotros en la terapia ocupacional, la educación es una área, un área de desempeño muy importante, un área ocupacional muy importante. Tiene como ciertas características, implica como utilizar ciertas habilidades, eh, obviamente cognitivas, obviamente como relacionales, y creo que en ese sentido lo que tú planteas, esto de como la importancia del conocerse para poder establecer como relaciones, creo que es un tema central que no necesariamente se aborda como siempre, ¿ya? Y aunque uno debiese pensar que eso es algo que podría formarse en las casas, a veces eso tampoco pasa, ¿ya? Entonces como que llegan las personas a un lugar, que es el colegio, donde yo por lo menos pienso en como mi experiencia cuando yo fui estudiante, no sé, Andrea, no sé, Karen, si fue el caso de ustedes, yo no recuerdo que mis profes me hayan enseñado como a reconocer cómo me siento. Sí me enseñaron a guardar silencio cuando hablaba un profesor, sí me enseñaron que tenía que estudiar dentro de una prueba, que tenía que hacer resúmenes, me pusieron notas, pero yo no recuerdo que yo haya tenido un docente que me haya dicho, ¿sabes cómo te estás sintiendo? ¿Esa emoción que tú sientes será esto o esto otro? ¿Cómo la reconoces? Yo, no, yo en mi proceso formativo no lo tuve, yo lo tuve que aprender después de grande, pero yo no lo viví así desde la escuela. Entonces me parece genial como de que la educación esté mirando estas perspectivas porque efectivamente hay un montón de literatura que describe que poder reconocer nuestras emociones es una base del bienestar, es una base de la salud mental, es lo que nos permite vincularnos con otras personas y que el vínculo con el docente muchas veces hace lo que decías tú, Karen, que lo quiero rescatar, que yo pueda, en el fondo, em, que yo pueda como trabajar o abordar, voy a decir así, un vínculo que a veces no está en la casa, po. Como a veces no tengo una figura paterna, figura materna o una familia que pueda ayudarme en estas cosas. Entonces, como que aquí el profe toma como un rol súper importante. Y yo creo que no todos los docentes, desde mi perspectiva, están tan conscientes de eso. Entonces, creo que ahí me surge inmediatamente la pregunta de como qué es lo que te motivó a ti, como a poder hacer o interiorizarte en estos temas, como por qué consideraste que esto era importante y que valía la pena en el fondo como profundizar más para poder efectivamente ayudar a tus estudiantes. ¿Qué te motivó? Esa es mi pregunta. A ver, mira, primero, mm, es ser como, a ver, tener ese tipo de habilidades, yo creo que es una habilidad, o se pueden desarrollar, de eso de ser más cercana con los alumnos, ser más comprensiva con ellos, sin la necesidad de estudiar ni nada por el estilo. Eso muchas veces a uno le sale natural,
pero una de las cosas por igual a mí me motivó que cuando en un momento llegara a ser profesora, eh, iba a hacer la diferencia. Fue una de las experiencias que mi mamá me contó cuando era chiquitita. Bueno, la Consu sabe que, bueno, mis papás fueron huérfanos de padre, de un padre desde muy pequeño. Mi mamá perdió a su mamá cuando tenía 2 años de edad, entonces fue criada con mi abuelo solamente. Entonces ella nunca tuvo mamá. Y cuando era chiquitita, en el colegio, bien, ella me contó una de las cosas que a ella le marcaron mucho. Y de ahí, del por qué ella me enseñaba un montón de cosas, que el día de mañana, cuando tú tengas tu casa, tú tienes que saber hacer esto. Me contó de que, bueno, como no tenía mamá y mi abuelo, como varón, no quiero generalizar porque hay varones que sí saben hacer otras cosas, no, pero un hombre de su tiempo, eh, ella no sabía coser ni hacer, y la limpieza tampoco estaba dentro de sus hábitos. Entonces la profesora le llamó la atención porque andaba con todas las panties rotas y andaba con el uniforme sucio. Bien, pero específicamente porque andaba con las panties rotas, que andaba con la ropa rota. Bien, dijo que cómo es posible que anduviera así toda rota, toda cochina, bien que en la casa acaso, ¿cómo es posible que no viniera limpia? Y mi mamá le contesta, es que yo no tengo mamá para que me enseñe. Entonces a mí me rompió el corazón. Yo dije, ¿cómo una profesora, no siendo su alumna, no sabe cuál es la condición de su alumna? O sea, es un principio básico conocer cuál es la realidad de mis niños. O sea, si tienen mamá, no tienen papá, si tienen algún drama en la casa, o si hay algún tema puntual y específico para hacer ese tipo de preguntas y para poder dañarlo. O sea, uno tiene que tener un poquito, así yo digo, 2 dedos de frente. Entonces, de ahí en adelante yo tomé la decisión de mí misma, cuando fuera profesora, conocer cuál es la realidad de mis alumnos primero, antes de juzgar, porque uno tiene la tendencia de fregar la mirada y por ciertas actitudes hacerte un perfil de alguien, siendo que para que esa persona sea así hay todo un mundo detrás y el por qué actúa de esa manera. Bien. Entonces, y lo segundo fue cuando tuve mi primera jefatura, o sea, yo empecé a trabajar a los 24 años, 25 años, y a los 2 años después me dieron jefatura. Yo tenía como 27, 26, 27 años cuando me dieron mi primera jefatura. Y yo me sentí mamá primeriza, así literalmente mamá de 45, porque acá los cursos son de 45 alumnos. Entonces, conocer la vida de cada uno de ellos, de saber cuáles eran sus dramas, yo me di cuenta de que no tenía herramientas para eso. Entonces, empecé a leer, a estudiar, porque es lo mismo que de repente te pasan una cría y que tú tenés que enseñar. Entonces, fue algo bien complejo. Y ahí es en donde aprendí con ese primer curso la importancia que es formar vínculos, porque por ejemplo, los niños se portan terriblemente mal, igual cuando se juntan algunos que son maldadosos, entre ellos más maldades hacen, pero la única manera de controlarlo no es siendo autoritarios ni dictador, es simplemente conociéndolo y porque te tienen respeto, porque me gané su respeto, su cariño, ellos no lo hacen porque no es que para que la profesora no, no se sienta humillada, una cosa así. Entonces, ahí empecé a aprender yo de la importancia de satisfacer esas necesidades básicas emocionales que ellos tienen para ahí recién poder construir lo que yo necesitaba de ellos. Entonces, de ahí en adelante, empecé a practicarlo, me di cuenta que funcionaba, que uno gana más con miel que con vinagre. Bien, yo tengo varias alumnas que me decían, profesora, es que usted es tan buena, ¿por qué es tan buena? Y yo digo, porque si fuera mala, no tendría los resultados que quiero tener. Bien, ustedes están aprendiendo, están en proceso de aprendizaje. Bien, por lo tanto, a ver, ¿yo qué gano con ponerle puro rojo? Yo no gano nada. Yo necesito que ustedes aprendan. Y si necesito tener paciencia y darles más oportunidades para que ustedes aprendan, yo los voy a dar porque yo quiero que logren ese objetivo. Aunque me cueste tiempo, yo lo voy a lograr. Pero la única manera de hacerlo es como dice usted, que yo sea buena con ustedes. Bien, entonces eso va a depender también de cada profesor, de cada carácter. Y eso está relacionado de tu vocación de servicio, porque esto es un servicio. Y es súper difícil porque uno tiene que dejar el yo de lado, porque en nuestra área como profesores somos sumamente competitivos entre nosotros, ¿ya? No he conocido otra realidad, o sea, no he vivido otra realidad
que la realidad en la cual el colegio en donde yo estoy. Pero sí, cuando nos hemos juntado con otros colegios por talleres, por distintos prácticos, cosas por el estilo, y los escucho conversar, me doy cuenta de que son súper tóxicos, ¿bien? Y también los dramas que ellos mismos tienen con sus propios alumnos, porque van al choque, ¿bien? Porque piensan que como uno es profesor, es la autoridad y ellos te tienen que respetar como te tienen que respetar y no se dan cuenta de que el respeto igual se gana, ¿bien? Entonces, cuando uno hace ese cambio, las cosas son distintas, uno ve las cosas de distinta manera, pero es complejo que todos puedan llegar a ese punto porque está en función de la vocación de servicio. Mm. Qué bonito, como la importancia de relevar el servicio. Yo creo que efectivamente en la educación, así como en la salud, em, uno está al servicio, po, de una persona que está, en tu caso, aprendiendo, en el nuestro, como en proceso de recuperación. Y a veces efectivamente como que eso se desdibuja en el tratar de cumplir, en la meta, en el objetivo, en la rapidez de la vida, en mil cosas. Y me parece súper bonito poder relevarlo, porque creo que cuando uno lo mira desde un servicio y cuando uno lo mira también desde una perspectiva del bienestar, uno se da cuenta de que efectivamente, como decía tu mamá, uno más gana más con miel que con vinagre, y efectivamente como que las personas respondemos también como somos tratados, como que yo creo que nadie quiere responder, va a responder feliz, contento y alegre y lleno de amor a alguien que lo trata pésimo, que, no sé, lo trata para botar el combo, como que yo creo que eso no pasa. Puede, a lo mejor va a responder con miedo, pero no como con entusiasmo, ni como con alegría, ni mucho menos. Entonces yo creo que y en ese sentido, lo importante es que uno pueda como construir vínculos de confianza, que yo creo que es todo un arte, yo creo que eso no es fácil. Nosotros en el ámbito de la salud, como que hablamos a eso como el vínculo terapéutico, donde obviamente la persona se construye un vínculo de confianza a través del cual uno puede efectivamente como apoyar a la persona con la que estás trabajando a que encuentre las respuestas de lo que está ocurriéndole, ¿no? Como un poco eso. Y uno como que más que guía que otra cosa, porque al final las respuestas las tiene que lograr el otro. Entonces siento que en ese sentido lo que tú nos describes a nosotros en el ámbito sanitario nos toca igual, pero desde otro lugar, porque estamos haciendo roles distintos, pero en esencia son cosas similares. Eh, y eso me parece precioso, porque creo que esto que nos cuenta se puede extrapolar a un montón de otros lugares, como que no es solo de, no es como exclusivo de ser docente, yo creo que es exclusivo de ser persona, que es como un concepto incluso más amplio. Bueno, así lo estoy percibiendo yo, no sé, Andrés, si tú tienes como una opinión distinta, pero yo lo veo un poco así. Karen, a mí, siguiendo muy en la línea de lo que igual nos has compartido y compartió la Consu recién, me gustaría como netamente reflexionar sobre de verdad la importancia que es la formación en estos temas, también como a nivel humano, pero tú que estás ahí acompañando en etapas también que son cruciales de la vida, como el impacto que tiene cuando no se aplica en la salud, como en las creencias, en el autoestima. Nosotras hemos compartido en otros episodios entre nosotras y también con algunas personas que se han ido sumando algunas experiencias de vida que tuvimos, por ejemplo, en nuestras infancias que eran bien adversas y como bien dolorosas, que vienen por parte de profesores, por ejemplo, que yo creo y escuchándote, re poquita educación emocional tenían. Y las secuelas son súper fuertes, como son súper significativas, y insisto, no creo que seamos solo nosotras, yo creo que muchas de las personas que pueden estar escuchando o que tú misma has acompañado en tus instancias
han sido como perjudicados por tratos, por comentarios, por forma, que no creo que promuevan espacios muy conscientes y adaptados o positivos de aprendizaje. Entonces, quizás ahí sería maravilloso también escucharte de cuáles crees que son los aportes, tanto como para las personas, estudiantes, cuando uno también se posiciona, porque entiendo que es una posición em, elegir el tema de la educación emocional, y cuáles son los aportes tanto para las familias, tanto para los estudiantes, tanto para ti como docente. Igual ya nos has dejado entrever algunas cosas, pero encantaste, seguimos escuchando. Ya, mira, ya como dije al inicio, la educación emocional empieza por uno. ¿Ves Ujú, tú? Primero es la autoconciencia, de conocer tus emociones, conocer tus reacciones, porque muchas personas en ciertas situaciones puntuales reaccionan distintas. ¿Ve? Entonces está relacionado también con su carácter y su formación inicial. ¿Ve? Pero cuando uno toma este rol, porque, bueno, la Consu mencionó al inicio, de que lamentablemente una de las realidades que tenemos ahora en la actualidad, de que muchos de las personas que estudian para ser profesores es porque no les dio el puntaje para estudiar otra cosa. Y yo siento que ser docente es algo que tiene que ser, primero es una vocación de servicio y porque realmente tú quieres ser profesor. En la actualidad es un desafío enorme porque los alumnos que tenemos en la actualidad, mira, yo ya llevo 15 años trabajando y yo ya noto la diferencia de generaciones, ya de generación en generación. Yo entré a trabajar el 2010, ya son 15 años, ya cumplí 16 años el próximo año. Bien, y he notado la diferencia que hay entre los alumnos, bien, especialmente después de la pandemia, ¿ok? Y una de las cosas que nos enseñó y que nos dejó la pandemia de los aprendizajes que uno tiene que sacar de la situación que vivimos, fue de que la gran mayoría de los papás, y aquí yo no quiero echarle la culpa a nadie ni nada por el estilo, porque eh, no es fácil, no es fácil tener un hijo. Ya es una responsabilidad, uno tiene que tomarlo eso como una responsabilidad enorme porque tú estás formando a una criatura, le estás dando forma, y muchas veces los papás no entienden eso de la importancia que es que ellos son los formadores. Y en la actualidad nos entregan esa responsabilidad a nosotros los docentes, desde la primera infancia, o sea, del prekinder en adelante, de los 4 años, 4 años, incluso en la sala cuna, de los 2, 3 años que entran en la sala cuna, se le dejan a las tías y deben pasando y le dejan esa formación a otras personas, siendo que es su rol como papás. Bien, entonces ahí es donde yo digo que hay muchas carencias afectivas en lo que tiene que ver con la formación de los niños. Y es ahí que nosotros nos demos cuenta de el rol que nosotros estamos cumpliendo, ¿ves tú? Porque estamos con niños que no tienen, los papás están todo el día afuera y no tienen ese rol paterno 100%. Lo tienen un 20%, un 40%, un 50%. Cada uno de ellos tiene distintas realidades referentes a sus papás, ¿bien? O también que tenga ambos papás, y hay muchos de ellos tienen un solo papá o incluso ninguno porque viven con los abuelitos, ¿ves? Entonces, tenemos distintas realidades. Y es ahí en donde nosotros como docentes, al momento de plantearte la idea de ser docente, tienes que dar cuenta de que esa es la realidad. La pandemia nos arrojó esos resultados, de que cuando están en la casa, por eso, no sé si ustedes encontraron curioso, pero a mí me saltaron todas las alarmas cuando dijeron que ahora cerrar los colegios y que los niños clases telemáticas. Y uno de los primeros que saltaron fueron los padres de que no es que cómo no van a ir al colegio. ¿Por qué no van a ir al colegio? Es que tienen que ir al colegio. Fueron los primeros, después de los primeros 2, 3 meses, que lo único que querían que los colegios se volvieran a abrir para llevar a los niños al colegio. Y es por eso, porque yo los 10 meses, son 10 meses en donde los niños pasan la mayor parte del tiempo dentro del colegio que en sus casas. Ya, por ejemplo, en mi caso, el colegio en el cual yo trabajo no tiene jornada escolar completa. Tenemos doble jornada. En la mañana van los terceros y cuartos medios y en la tarde están los primeros y segundos medios. Entonces, 2 veces a la semana
Hay jornadas alternas en donde hay que cumplir con todos los horarios. Por eso nosotros no salimos el 5 de diciembre de clases, de vacaciones, sino que salimos como el 20, el 23, porque tenemos que cumplir con todas las horas. En cambio, los demás colegios, donde están mis demás colegas, ellos tienen jornada escolar completa, ya sean a las 4 5 de la tarde, están todos los niños todo el día en el colegio. Bien, entonces la mayor parte del tiempo que los niños están es en el colegio, ¿ok? Y llegan a la casa en donde poco y nada conversación con los papás, con muchos de ellos, porque esa es la realidad, muy pocos papás se dan el tiempo de preguntarle al hijo, ¿cómo te fue? ¿Cómo fue tu vida? ¿Qué aprendiste? ¿Qué no aprendiste? ¿Tenés tarea? ¿No tenés tarea? Especialmente en la edad a la cual yo estoy educando, que ya son de los 14 hacia arriba, que los papás dan por hecho que los niños ya pueden arreglárselas solos, ¿bien? No cuando más son más chiquititos, ¿ok? Entonces, eh, hay comprensión, falta de comprensión para algunos pajaritos. Entonces, es importante que nosotros como profesores seamos conscientes del rol que nosotros tenemos en esa parte. Y también es complejo, porque todo el aparato burocrático que hay detrás de ser docente es sumamente agotador. Nosotros somos la única profesión a la cual se nos obliga a evaluarnos cada cierto tiempo para ver si somos competentes o no en nuestra área. Y eso para muchos colegas es sumamente estresante para todo lo que tengan que hacer constantemente, para todas las obligaciones que tienen que cumplir, porque hay un montón de papel burocrático que nosotros tenemos que cumplir, aparte de estar en aula y hacer clases, que no es solamente hacer clases, porque tenemos que estar apagando incendios, de que tengo un alumno que se desreguló emocionalmente, que tengo que estar atento, más a este otro grupito, porque son grupos de 45, en donde esta forzada inclusión ha hecho de que tengamos de todo, un pupurrí de alumnos dentro en aula, y se nos obliga también a cumplir con ciertos objetivos. Entonces, estamos bajo mucha presión de expectativa y también de eso tenemos que ser conscientes de que tenemos que manejar nuestras emociones. Entonces, todo eso es súper complejo, es sumamente difícil. Y es por eso que digo que tiene que haber detrás una vocación para poder lograrlo. Y yo entiendo mucho de mis colegas que en la práctica, si tú les preguntas, ¿seguiría siendo profe? Ellos te dirían, no, 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 yo me dedicaría a otra cosa. O tiraron la toalla, ejercieron los primeros 3 años, primeros 4 años y tiraron la toalla porque ya no se ven en esta situación porque es sumamente complejo, es sumamente difícil, ¿bien? Pero no es imposible, hay que dar la segunda milla, como muchas veces escuchamos acá en el colegio, que nos dicen, pero los frutos es tener alumnos que a mí me pasa, y mi esposo siempre me con mucha sorpresa me dice, es que yo no entiendo, es que yo no entiendo. Y yo cada vez que voy a la ciudad, a Chillán, porque yo vivo un poquitito retirado de Chillán, porque mi colegio es rural, un poquito, o sea, entre comillas, rural, estamos así como justo en la línea entre urbano y rural. Entonces, cuando bajo a Chillán eh, y me encuentro con alumnos, o sea, voy pasando y de repente un alumno me reconoce, se retrocede a saludarme, y así con mucha felicidad, como, esta profesora. Y cada vez que he andado con mi esposo, me dice, es que yo no entiendo cómo es posible que pase eso, porque mira, si se retrocedió para saludarte, ¿bien? Y yo le digo, bueno, no sé, que dejé una marca, que yo sé, a este pajarito le pasaba esto y esto otro, y cuando tuvo X situación yo lo ayudé, entonces tiene ese recuerdo, tiene esa memoria, ¿bien? Porque él siempre me dice, no, porque yo viera a uno de mis profesores ahora, yo jamás me retrocedería a abrazarlo y saludarlo como está, sino, no sé, pues, a pegarle una patada, ¿bien? O hacerle algo, alguna maldad o algo por el estilo, o hacer que no lo conozco, ¿bien? Pero, y esa es la realidad de muchos, ¿bien? Porque eso es una realidad. Entonces, es ahí el hecho que es primero conocerse, es ser consciente de cuál es el rol que nosotros cumplimos y saber también de que es un trabajo enorme, es un trabajo enorme, ya, mucha responsabilidad y también muchas veces muy injusto, porque en la realidad en la cual nosotros estamos como docentes, la batalla es desigual,
ya la justicia, muchas veces las leyes no nos acompañan, nos juzgan más que ayudarnos. Entonces, por eso que hay tanta carencia de docentes en la actualidad, que están dejando de ser profesores porque muchas veces uno se siente solo y ser conscientes también que tenemos que dar esta otra milla de tener educación emocional para poder satisfacer esa necesidad de los niños. Muy pocos también van a querer tomarlo, ¿bien? Entonces, eh, es algo que uno tiene que reflexionar bastante. Yo lo he hecho harto, ¿bien? Mm. Entonces, es difícil. Oye, y en ese contexto, como que tú bien planteabas que como había todo un montón de desafíos, como a nivel institucional, a nivel como de los docentes un poco, pero por ejemplo, los estudiantes que experimentan o que están con un docente que tienen educación emocional o que se maneja con la educación emocional, como ¿tiene diferencias de un estudiante que no, que tiene un docente que no? Yo creo que es lógica la respuesta, pero como en tu perspectiva, como, ¿cuáles serían esas diferencias? ¿Cómo tú notas o cómo se beneficia el estudiante que tiene la posibilidad de tener a un docente educado emocionalmente, pensando, ¿cierto?, en aquellos en los que no. Mira, mm, te voy a contar desde mi experiencia, ¿ya? Sí, Porque no sí. puedo meterlos a todos en el mismo saco, como se diría coloquialmente. Desde mi experiencia, a mí me ocurre con los cursos. Hay cursos que son sumamente conflictivos, que no te dejan hacer clase. Hay alumnos que son muy complejos en el sentido de falta de respeto, que te levanten la voz o muy displicente, ¿ves? Pero cuando uno es amable, ese es el hecho, es amable, ¿ves? Y no te lo tomas personal, porque si eso es lo otro, uno nunca tiene que tomarse a personal cómo los alumnos actúan en X situación, ¿ok? Mm. Porque no eres tú, el problema no eres tú, el problema son todas las situaciones en las cuales se ve envuelto y tú simplemente eres un gatillante, ¿ves? Entonces, cuando uno aprende eso, de que hay cosas que están fuera de mí y hay otras cosas que son mías, ¿ves? Entonces, colocar esos límites como docente, eh, uno hace la diferencia, ¿ves? A mí me ocurre que yo por lo general siempre trabajo bien con los alumnos y en realidad es por el trato, ya es por el trato, es por ser más paciente, de llamarles la atención, pero con respeto, ya, no con insulto, ¿ok? Y hacer eso es súper complejo porque todos tenemos temperamentos distintos. Ya, bueno, Consuelo me conoce, yo no soy dada de decir groserías ni nada por el estilo, ¿ya? Eh, entonces, en mí cuando yo llamo la atención, ya sí, yo elevo la voz, pero yo llamo la atención a los chicos con referente a situaciones puntuales. Por ejemplo, a mí una de las cosas que a mí me molesta mucho es cuando los niños son poco empáticos con los demás compañeros, especialmente aquellos que tienen diagnóstico diferenciado, ya que son dentro de necesidades educativas especiales. ¿Ok? Entonces, cuando son poco empáticos con ellos, y por causa de eso le causan eh, daño en el sentido de que se sienten tristes los niños, se sienten incomprendidos. Entonces, es ahí el sermón, el cual yo les reto a los chicos, por lo general, es cuando los reto es por eso, ¿ok? O cuando, a pesar de todo lo que uno ha hecho con ellos, me tienen esta calificación, o sea, ¿por qué? Bien, ¿soy yo? Y yo siempre les digo, no es que le echo la culpa a ellos, sino que me culpabilizo a mí misma. Digo, ¿qué fue lo que no hice? ¿Qué cosas yo no hice? Yo no hice esto, yo no hice esto otro. Bien, y ellos, yo sé que ellos no pueden decir, no, si no es su culpa, porque ellos saben que yo siempre hago todo un proceso hasta llegar a una calificación puntual y siempre me esmero para que después digan, no, es que usted nunca hizo esto. ¿Ya? Yo siempre pongo el parche ante la herida, ¿ve? Entonces, eh, el cómo yo trato a los alumnos, ¿ve? Me hace mucha la diferencia de otros colegas que no pueden hacer clase, ya que para ellos es una lucha constante, que ellos dicen, es que no están interesados, es que yo siempre me pregunto, ya, pero ¿y cómo los trata? Bien, ¿cómo son sus palabras con ellos? ¿Les ha dado un voto de confianza?
les ha hecho, no sé, algún tipo de un perdonazo, por así decirlo, o le ha dado otra oportunidad aparte de las oportunidades que uno le ha dado. Entonces, es eso la gran diferencia, siento yo, cuando uno los ve que son niños en proceso de formación. ¿Ve? Cuando uno los reconoce, sí es verdad. Yo trabajo con niños de cuarto que ya están en un paso, o sea, de entrar a la educación universitaria, y yo les digo a ellos, o sea, ustedes entran a la universidad, no los van a tratar como niños, los van a tratar como adultos. Bien, y ustedes van a echar de menos el trato que se les entrega acá en el colegio. Bien, porque incluso cuando uno ya es adulto, también dan por hecho de que uno no tiene ninguna tranca, de que uno puede trabajar sumamente bien. Y en la práctica no, pues no es así, ¿ve? Porque igual muy pocos autogestionamos esas necesidades que uno tiene, sino que igual uno tiene que funcionar. En cambio, es difícil, ¿ves tú? Y entonces yo siento que eh, la diferencia de los cursos o poder cumplir con los objetivos específicos que uno tiene con alguna asignatura o algo por el estilo, es un trabajo que uno tiene que hacer con los alumnos, haciendo un vínculo con ellos, ¿ve? Es una relación personal. Y eso es sumamente difícil porque muchos profesores ponen límites, ¿ya? Porque no saben hacer esa dualidad de ser yo, ser profesor, de hacer esa separación. Entonces, es súper complejo, es sumamente complejo. Entonces, muchos todavía están en la vieja escuela de yo soy la autoridad, yo soy el que mando, conmigo nadie se saca un 7, ya, entre más rojos tengo, soy más bacán, por así decir. Y eso ya no, pues eso ya no va, eso ya no existe, eso ya pasó hace mucho tiempo, eso del siglo pasado. Bien, ahora no, o sea, uno es modelador, uno es guía, ¿ves tú? Y para que ellos te permitan guiarlos, tú tienes que generar un vínculo con ellos para que te puedan seguir, ¿ves? Mm, Entonces, eso yo creo que es la diferencia que uno puede notar cuando con un curso con otro y entre docente y docente. De mm, esa como vínculo sin faltar al respeto, no en el amiguismo, porque mis alumnos no me tratan de tú, yo sigo siendo la profesora, o en algunos casos como la tía Karen, ya que a muchos colegas le cargan que le digan tía, o le digan tío, le digo, oye, no, tío, no soy tú, yo no soy tú, tú no eres mi sobrino, ¿bien? Pero a mí no me molesta porque si lo hacen de esa, así como que de repente dice tía, o muchas veces me pasó y dice, mamá, ¿cómo que mamá? Y es porque están tan en zona de confort que se les olvida que no soy la mamá, no soy la tía, sino que soy la profesora. Entonces, a mí eso es como, no me molesta, me causa ternura. Y ahí yo me doy cuenta de que en verdad me tienen cierto afecto y cierto cariño, tienen cierto respeto, ¿ves? mm, Entonces, es eso, es tener ese vínculo con los pajaritos, ¿ve? Entonces, uno puede lograr con ellos si uno confía en ellos, si uno conversa con ellos, si uno mm, conoce las realidades que ellos tienen, ¿ve? Y eso logra la diferencia. Pero llegar a ese punto es ser consciente de esa responsabilidad y querer mm. hacerlo, si ese es todo el punto, es querer hacerlo, si ese es el drama, el mayor drama, porque hay tantas cosas que uno tiene que hacer, que eso uno lo suma entre todo el aparato burocrático que uno tiene que realizar. Entonces, para muchos colegas lo satura, y por eso que muchas veces dejan de ser docentes. Mm. Karen, qué potente lo que nos compartes. De verdad que muchas gracias también por poder abordar estos desafíos y poder invitarnos a reflexionar desde dónde uno también se puede posicionar y puede acompañar, que tiene que ver con también ir actualizando las prácticas que existen hoy en día y también entendiendo como estos cambios generacionales que nos compartías. ¿Ya? Y desde ahí, Karen, como para irnos ya despidiendo de este espacio, nos gustaría igual con la Consu preguntarte,
respecto a sugerencias, a reflexiones. Sé que ahora igual nos hiciste muchísimas que por lo menos a mí, en lo personal, me removieron bastante a seguir mirando cómo uno se posiciona acompañando. Ya nosotras te compartíamos al principio que estamos en la docencia universitaria, pero estas reflexiones nunca hay que dejar de hacerlas. Y diste algo también bien potente, que es el tema de que nada es personal y entender también cómo qué está pasando y ampliar esta mirada. Así que sí, ya previamente hay muchísimas reflexiones o sugerencias, pero si quizás hay algo más que te gustaría como aportarnos, que nos pudiera eh, quizás sugerir a nosotras que también estamos en la docencia, a otras personas que también están escuchando, otros profes, a estudiantes. Encantadas también te escuchamos. A ver, ser profesor es algo muy bonito porque tú estás formando personas, ¿ya? Por ende, es una responsabilidad. Y como responsabilidad, al igual que ser padre, tú puedes dejar marcas, ves tú que marcas que Mm, sean positivas o marcas negativas. Entonces, las palabras tienen mucho poder. Las palabras pueden herir, las palabras te pueden engrandecer también, las palabras también pueden sanar. Y uno como profesor, uno trabaja con la palabra, uno trabaja con la voz, ¿ve? Y sumando eso con las acciones que tú realizas, eh, es importante que haya una educación emocional partiendo por uno. ¿Ves tú? Si uno no está sano emocionalmente, jamás va a actuar de buena manera con los niños, con los alumnos, ¿ok? Yo en forma personal, eh, cuando entramos a pandemia, el segundo año de pandemia, yo caí con licencia por todo el estrés burocrático que eso significó, de que si estaban conectados o no estaban conectados. Nos empezaban a exigir un montón de cosas, un montón de cosas. Y hubo un momento en donde pues yo soy súper autoexigente, hice clic, me rompí. Entonces tuve que salir, nunca en mi vida había tomado licencia, como adulta, obviamente, eh, y tuve que hacer terapia. Tuve que ir a un psiquiatra que me dio la licencia y después tuve un año completo con psicóloga hasta que me dio de alta. Y en ese proceso que yo les digo a los colegas, no tengan temor, no eres menos si tú eres consciente que no estás bien. Cuando tú no estás bien, no vas a tener un buen trato con el resto. ¿Ves? Tú no vas a hacer las cosas con amor, no vas a hacer las vas a hacer simplemente porque te están pagando por hacerlas. Si las hago o no las hago, me van a pagar igual. ¿Ves tú? Entonces, la actitud es algo que nosotros tenemos que trabajar. Bien, y yo sé que es sumamente difícil, sumamente complejo, pero se puede lograr. Y uno tiene que aprender a autoconocerse, a colocarse también límites puntuales y específicos y reconocer hasta dónde yo puedo llegar, hasta dónde yo puedo dar. ¿Ves tú? Entonces, porque también uno tiene que cuidarse a sí mismo. Y eso mismo es lo que uno tiene que enseñarle a los alumnos. ¿Ok? Es cierto que en la educación cumplimos doble, triple función como profesor. Y yo no solamente enseño historia, como les mencioné al inicio, ojalá fuera como era en el siglo XIX, en donde yo daba mi cátedra nomás y listo, pero ahora no, en donde yo tengo que hacer un montón de actividades y didácticas que estén en función del aprendizaje, pero también en función de la metacognición y en función también de que el alumno esté bien emocionalmente para que pueda adquirir ese aprendizaje. Entonces, eh, no es difícil, ¿ok? Es un desafío y sobre todas las cosas, uno puede transformar personas. Yo, románticamente hablando, yo creo que uno puede hacer cambio. Uno puede hacer cambio. Si uno coloca un granito de arena, uno puede lograr muchas cosas con los jóvenes. Bien. Y para eso tenemos que partir primero con nosotros, de mi actitud, mi forma de ver las cosas, mi forma de sentir, bien, y cómo yo los extrapolo, ¿ok? Porque querámoslo o no, yo como profesor, yo soy formador. Bien, por lo tanto, yo como formador, yo soy un guía. Y esas pequeñas personitas que el día de mañana
van a tener una profesión, los puedo llegar a volver a tener como colegas, que ahora ya me pasa. En el colegio ya tengo varios exalumnos que los formé de primero a cuarto y ahora son mis colegas. Entonces, y me siguen diciendo, profe, ¿cómo está? Me siguen diciendo, profesora. Entonces, es algo bonito y que ellos también me digan, no, este profe, yo estoy siguiendo esto porque lo aprendí de usted. Eso es sumamente gratificante, sumamente gratificante. Entonces, es ahí que uno también es modelo, uno es modelo a seguir. Entonces, eh, para mis colegas, mucha fuerza, comprensión y autoconocerse. Conocerse primero a nosotros mismos, ¿bien? Porque si tú no tienes eso, no lo puedes entregar. Entonces uno tiene que primero aprender a tenerlo para poder entregarlo, ¿bien? Y es una profesión que es difícil, es cierto, pero no es imposible. Y ah, uno puede lograr muchas cosas si uno se lo propone. Así que eso le digo a mis colegas, mucha fuerza, muchos ánimos, bien, no es algo complejo, al principio uno lo puede pensar que sí, pero después cuando uno va aprendiendo y uno quiere cambiar de actitud, uno puede lograr muchas cosas con los niños. Qué hermosa reflexión, te juro que estoy, bueno, tocada por el espíritu, de verdad lo digo, como siento que me voy como con tantas ideas y como con tanto, como pensando en tantas cosas, que yo de verdad espero que todos quienes escuchen este capítulo también se inspiren con tus palabras, porque creo que realmente han sido inspiradoras en muchos sentidos. Y la verdad es que, nada, estoy realmente feliz de que hoy día las personas puedan compartir con nosotros estas reflexiones, tu experiencia, este conocimiento y que lo puedan aplicar en los distintos espacios donde ellos habiten, donde ellos trabajen y donde ellos se desarrollen. Creo que lo que nos has contado hoy día, Karen, nos puede como servir para todo, como para la vida misma, más allá de lo profesional, más allá del trabajo, como creo que desde todos los ámbitos. Y lo rescato porque creo que es de verdad precioso. Yo no sé, me voy muy contenta de este espacio de conversación porque creo que, como bien dices tú, uno puede transformar personas a través de las palabras y nosotros cuando hicimos este podcast, lo hicimos pensando en tratar de llegar a las personas para darles un espacio de voz, reflexión, acompañamiento desde un lugar cercano, desde un lugar amoroso. Entonces, como que siento que cuando uno tiene, nosotros hemos tenido invitados increíbles, yo creo que cada invitado nos ha mostrado cosas distintas y creo que hoy tú nos has hecho mirar desde otro lugar eso mismo, pues como el acompañamiento, en este caso a distancia, porque estamos obviamente en un medio virtual, pero como lleno de calorcitos humanos. Yo creo que eso no tiene precio. Yo me quedo de verdad encantada con tus palabras y te las agradezco un montón. Ahí, André, no sé si tú quieres como también comentar. Karen, yo principalmente darte las gracias. Como me sumo a las palabras de la Consu y genera tan de nosotras mismas la reflexión de cómo llevamos a cabo también nuestras prácticas, así que de corazón te agradezco como traernos esta reflexión también con tanto amor, de poder hacer estos procesos con amabilidad, con cercanía, promoviendo espacios seguros, promoviendo vínculos que también sean seguros y sean sanos. Em, que en algunos lugares, efectivamente, tal como nos compartes, se siguen cuestionando, se siguen minimizando, se siguen, incluso cuando tú hablas de estos temas, te siguen mirando extraño, como si uno fuera un poco rara, inocente, ingenua. También pasa, entonces, nada, solo agradecértelo y esperar que así como nosotras, estas conversaciones siempre son un espacio de aprendizaje profundo, también se lo podamos brindar a otras personas que nos escuchen. Así que muchas gracias.
Bueno, creo que con esta reflexión preciosa y como con estas palabras vamos despidiendo este capítulo que yo creo que estuvo alucinante. Yo de verdad creo que estuvo muy, 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 muy maravilloso y te agradecemos, Karen, por habernos acompañado, por haberte animado también a presentar este tema tan bello. Y bueno, con Landry estamos felices de que ustedes nos acompañen siempre. Vamos obviamente a dejar esto en nuestras redes. Pueden hacernos consultas a través de las redes, darnos sus opiniones, sus reflexiones del capítulo. Vamos a estar todos felices ahí de esperar, ¿cierto? Esa información. También si tienen alguna pregunta que le quieran hacer a Karen y la quieran dejar en nuestros, ¿cómo se llama? Mensaje, nosotros también se lo hacemos llegar, no hay ningún problema. Así que eso. Así que felicitaciones a todos por acompañarnos, felicitaciones Karen por acompañarnos también, que sea un martes precioso Gracias, para todos y muchas gracias. Chao, muchas gracias. gracias, gracias, gracias. Chao, chao.